El madroño es una especie autóctona en la península ibérica, pero su origen es subtropical. ¿Quieres saber cómo condiciona esto su hábitat y distribución? ¿Quieres saber cómo distinguirlo de otros árboles de hoja lauroide, incluso del madroño canario? Sigue conmigo, vas a descubrir cosas muy curiosas de este emblemático arbolillo. Si es verdad que sus frutos emborrachan, porque es tan buen árbol ornamental, descubrirás muchos de sus usos tradicionales. Y una cosa la más de curiosa, está incluido en el catálogo español de especies invasoras. ¿Pero puedes creer? Al final del vídeo tienes la respuesta. No. Yo no soy así. Ahora que no está mi hijo, que si no me regaña, me chivo. En realidad, el catálogo se refiere solo al madroño en las Islas Canarias. Luego os lo cuento mejor. Y ahora sí, vamos ya a comenzar. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción. Si tuviera que definirle con una sola frase, diría que este es un arbolillo mediterráneo, pero con fuertes rasgos y matices subtropicales. Ahora vamos a ver por qué. Es una especie perennifolia que suele medir entre 3-5 metros, aunque en bosques como este alcanza más de 10 metros. Esta especie habita en el entorno del Mediterráneo y en Europa occidental, y es la única especie del género aquí en la península. En la península, que no en España, porque en España tenemos otra especie del género, Arbutus canariensis, que vive solo en las Islas Canarias. Es un endemismo. Por cierto, no he dicho el nombre científico del nuestro, del Mediterráneo, Arbutus unedo. El madroño tiene un origen fascinante, es una reliquia de la era terciaria, cuando aquí en la península ibérica, en el Mediterráneo, había un clima subtropical. Y las especies de hoja lauroide, las típicas de zonas subtropicales, se tuvieron que adaptar al clima mediterráneo que se iba imponiendo. Uno de ellos es este. Entonces el madroño proviene de esa vegetación subtropical que parte de ella logró adaptarse al clima mediterráneo, evolucionando un poco y dando lugar a la especie que tenemos ahora, que es la Arbutus unedo. Ha conservado los rasgos lauroides de sus antepasados, esa hoja lauroide que está adaptada a climas subtropicales, con calorcito y que llueva un poquito, que llueva bastante, y se ha adaptado, claro. Esa adaptación implica que ha tenido que distribuirse y que adaptarse a unos hábitats específicos en la península ibérica. Ha cambiado el clima, ahora tenemos un clima mediterráneo muy seco en verano. Entonces, ¿dónde vive ahora el madroño? Os preguntaréis. Bueno, pues en los sitios donde se haya conservado ese calorcito, que no haya heladas, y donde haya algo de humedad. Entonces, sobre todo, habitará en las costas de la península ibérica, pero también en el interior. ¿Pero dónde? ¿Dónde se refugiará en el interior? Bueno, pues fácil. Tiene que buscar zonas resguardadas del frío y además que se conserve algo de humedad. Barrancos, zonas resguardadas dentro de los bosques mediterráneos, un poquito más húmedos, y ahí es donde puede llegar a sobrevivir, en el interior. En la costa lo tiene un poquito más fácil, hace menos frío que en el interior. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos un bosque que es en un encinar litoral, un encinar cantábrico, donde aquí tiene su refugio este tipo de especies con rasgos subtropicales, como son también, por ejemplo, el laurel. ¿Y cómo lo distinguimos de otras especies? Bueno, pues es muy fácil, si sabes en qué fijarte. Empezamos por la flor. La flor es muy característica. Aquí la tenéis. Tiene todos los pétalos soldados. Están infladas, además está la corola inflada, es como una especie de olla, por eso se dice botánicamente que es una corola o flor urceolada. Aquí la tenéis. Es muy parecida a la de los brezos, no es casualidad porque es de la misma familia, de la familia de las ericáceas. Respecto al fruto, el fruto también muy característico, todos los conocéis, 2,5 centímetros, aquí está también, 2,5 centímetros, naranjado rojo, verrugoso. Y bueno, se llama madroño igual que la especie y no hay mucho más que decir. Lo único que no siempre vemos flor y fruto. Además, en árboles tan altos como este es que no se ve casi ni la hoja. Pero tenemos unos cuantos trucos para poder identificarlo y diferenciarlo de otras especies de hoja lauroide como él, que son bastante parecidas. En su hábitat es difícil confundirla, quizá con el laurel. Aquí os dejo un pequeño fragmento de un vídeo que grabé sobre el encinar cantábrico, donde se ve la diferencia entre el laurel y el madroño. Corteza más o menos rojiza, fibrosa, diferenciada del laurel, que es corteza más lisa y más blanquecina, si quitamos el musgo, ¿vale? Laurel y madroño. Las hojas veis que son muy parecidas,
son parecidas, son lauroides, hojas lauroides, parecen hasta del mismo árbol, ¿vale? Entonces, el madroño tiene las hojas aserradas, el borde aserrado, ¿lo veis, no? Sin embargo, el laurel, aunque parezca aserrado, es como ondulado. Si tenéis dudas, nada más que tenéis que oler. Esto no huele a nada, huele a verde, huele a verde. Sin embargo, esto, joder, laurel, para echarlo en la comida, para echarlo en la sopa, en el cocido, o en lo que echéis, echarlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues que lo echen ahí en la esa. Vale, seguimos, volvemos. En su medio natural también se podría confundir con el adierno, con el labiérnago, pero bueno, más o menos se diferencia bien. ¿Qué ocurre en un parque, por ejemplo, en la ciudad o en un pueblo, en los parques? Bueno, ahí se podría confundir igualmente con el laurel, con el durillo, que tiene la hoja parecida, se podría confundir con la fotinia, con el ebónimo, bueno, pero ahí se diferencia más o menos bien. Cosa más complicada sería si encontráramos un madroño híbrido de los que se utilizan a veces como ornamental, pero son muy poco comunes, lo normal es que sea el Arbutus unedo. No os quiero liar, simplemente era para que vierais que podría confundirse con otras especies, pero que es fácil de diferenciar. Y me he guardado en la manga un as. Con esta corteza podemos distinguirlo de todas las especies que he dicho yo antes. Rojiza, agrietada, pasas la mano y parte de la corteza seca se desprende y vamos, que es que no hay duda. Este árbol mide más de 10 metros y no se ven ni las hojas, pero con esto ya sé que es un madroño. Ahora nos vamos a ir a ver un madroño en su faceta ornamental. Es una especie que tiene un gran potencial ornamental. Las hojas son perennes durante todo el año, hay un gran contraste y muy sugestivo en otoño, donde coinciden las flores blancas con los frutos rojos y el verde así un poco brillante de sus hojas. Además es un árbol compacto que da bastante sombra. Bueno, ahora os voy a dejar con un pequeño vídeo que grabé en otoño en la ciudad sobre su valor ornamental y sus frutos embriagadores. Y os voy a hacer un poco de spoiler, porque en ese vídeo digo que habría que comerse 7 o 8 árboles para emborracharse. Exagero bastante, exagero un poco. Según parece, te tienes que comer 500 o 600 madroños, frutitos, para emborracharte. Pero bueno, pero eso depende de la madurez que tengan los frutos. Además es difícil porque antes cogerías una indigestión enorme antes de emborracharte. A la ciudad, vamos a la ciudad, a un parque. En España hay un árbol que emborracha a los pájaros, y no estoy exagerando. Flores y frutos coinciden en el tiempo, en otoño, pero cuando se pasan de maduros, empieza la fiesta. Fermentan en la propia rama y producen alcohol. Sí, alcohol, del que tomas en el bar. Y los pájaros se los comen, pobrecillos. Vuelan torcidos, en zigzags, van dando tumbos, se van chocando contra los árboles o caen fulminados. Vamos, que se emborrachan, literalmente. Por eso se llaman estos frutos borrachines en muchos sitios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos podríamos emborrachar? Según parece, pueden llegar a un 0,5 de alcohol. Tendríamos que comernos 6 o 7 árboles enteros, aunque siempre han tenido fama de dar dolor de cabeza y de embriagar un poco. De hecho, su nombre científico, Arbutus unedo, unedo significa solo uno, cómete solo uno. Ya lo decían los antiguos, Plinio, Dioscórides, pero ellos lo decían porque dan dolor de cabeza, dan digestiones lentas y gases. Por eso decían que comiera solo uno. Otro personaje histórico que nos comenta esto es Andrés Laguna. Os voy a leer un fragmento. Este fruto de fuera se presenta hermoso en extremo y, comido, hinche de ventosidad del estómago y da gran dolor de cabeza. Andrés Laguna, médico humanista del siglo XVI. Más adelante lo voy a probar conmigo mismo y veremos a ver si emborrachan o no emborrachan. Si en algún otro vídeo me veis volar en zigzag como un pájaro, pues ya sabéis. Chao. Bueno, pues hemos vuelto otra vez aquí al bosque. Ahora unas pocas curiosidades. La primera os va a sorprender. Yo creo que os va a sorprender. ¿Y si os digo que el madroño está incluido en el catálogo español de especies invasoras? ¿Cómo os quedáis? ¿Vais a pensar que estoy de broma? Bueno, es que tiene su truco, ya os lo he dicho antes, esto tiene su truco. Solo es en las Islas Canarias. Ah, bueno, si eso ya os lo he dicho antes, es verdad, sí.
ya lo sabéis entonces, a efectos solo de las Islas Canarias. ¿Pero por qué? ¿Por qué está considerado invasor en las Islas Canarias? Bueno, en las Islas Canarias se utiliza como ornamental también, y entonces se ha escapado del cultivo y se ha naturalizado. Y allí hay un peligro, porque allí tenemos a una especie pero que muy interesante, ¡ay, madre mía!, que se llama Arbutus canariensis, que es el madroño canario, que es una especie típica de la laurisilva, de zonas un poquito más secas de la laurisilva. Y entonces, ¿qué ocurre con él? Además, es una especie interesantísima porque es endémica, solo vive en las Islas Canarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha naturalizado nuestro madroño autóctono y entonces se cruza, se hibrida con el madroño o madroñera canaria, que también se llama, y entonces la contamina genéticamente. Y entonces es un peligro y es un incordio. Entonces, por eso está declarada especie invasora allí, y está ya, claro, allí ya no se puede cultivar el madroño mediterráneo. ¿Cómo lo diferenciamos, el madroño mediterráneo del canario? Bueno, el canario tiene las hojas más grandes y sus flores son verdosas y un poquito rosadas. Así se puede diferenciar del nuestro. A ver si me voy a matar yo aquí. Vamos a ver, la siguiente curiosidad os la voy a leer. Porque sí, porque ya me canso de memorizar historias. Hay cosas que me sé y estas es que, para que no se me olvide nada, lo voy a... Anda, esta no es la hoja. Bueno, que suena por ahí. Es que hace mucho viento hoy por aquí. A ver, el madroño es una especie con mucho interés cultural. Bueno, una prueba de ello es que por lo menos hay 150 nombres comunes con los que se le llama en toda la península ibérica. Además, muchas zonas muchos topónimos, nombres de pueblos, de valles, de lugares, provienen de sus nombres comunes. Entonces, como os podéis imaginar, tiene multitud de usos que se han hecho a lo largo de la historia. Voy a leerlo, porque así no me dejo ninguno y es mejor, ¿vale? Si me permitís lo voy a leer. Bueno, es mucha importancia cultural y etnobotánica, ya os lo he dicho. De ahí sus más de 150 nombres populares en la península ibérica y sus muchos topónimos, derivados de ellos. Sus frutos se empleaban para producir mermeladas, bebidas alcohólicas y un vinagre de color rojo. También se ideó un método para sacar azúcar de sus frutos en Galicia. Sus semillas se utilizaban para cazar pajaritos. Sus taninos, los taninos de su corteza, que pueden representar hasta un 35% del peso, se utilizaban para curtir pieles. Su raíz para obtener un colorante rojo y su madera como combustible, para carbón vegetal. Y para pequeñas tallas como cubiertos, morteros o tazas, porque es fácil de trabajar. Es una planta también que es una buena melífera, sale una buena miel de la flor de los madroños. En medicina popular se utilizaba contra la diarrea y disentería, y como diurético, y desinfectante del aparato urinario, como anticatarral también. La raíz también se usaba para cortar hemorragias, y antiguamente además se creía que era un antídoto de la peste. Bueno, y es un resumen, es un resumen que he hecho. Bueno, vamos a por otra curiosidad y guardo ya el papelajo este. Y me voy a bajar de aquí porque me la pego al final. ¡Ay! A ver. El madroño era sagrado en la antigua Roma y tenía fama de ahuyentar a las brujas, y en el norte de África de ahuyentar a los demonios. Luego está lo del escudo de Madrid. Ya sabéis que el escudo de Madrid es un oso y un madroño. En realidad no es un oso, es una osa. Parece ser que es una osa, no es un oso. Y lo de la osa fue anterior. Y a partir de 1498, bueno, en 1498 hay un documento donde ya aparece apoyado en un árbol. Bueno, ese árbol se dice que es un madroño, pero no se sabe exactamente por qué. Hay distintas teorías, pero ninguna hay muchas satisfactorias. Se decía que el madroño ayudó en la peste, tenía fama de ayudar en la peste, y por eso se puso el madroño, pero vamos, no parece ser. También se dice que es porque antes había muchos madroños en Madrid, cosa que no es cierta, porque ya lo hemos visto, que el madroño en el interior busca zonas muy resguardadas donde haya calor y haya algo de humedad. Entonces eso tampoco.
Lo que es un poco más plausible es lo que le llaman la heráldica parlante, y es que Madrid y Madroño tienen un parecido fonético, y que por eso puede venir lo de que ese árbol fuera un madroño. Pero vamos, que no está muy claro, la verdad. Luego, pues, ¿cómo terminamos? Bueno, terminamos en que ya he dicho que el madroño es la única especie que hay en la península ibérica, y hemos visto que hay uno en Canarias. Bueno, pues en América, sobre todo en la zona de Centroamérica, hay 10 especies de madroño. El Mediterráneo, también creo, por lo que tengo entendido y he leído, que también se utiliza allí como ornamental, y que en algunos sitios se ha naturalizado. Pero vamos, que si algunos amigos que vivan por esa zona nos quieren informar, pues bienvenido sea. Bueno, y ya está, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Eso sí, si te ha entrado la curiosidad sobre la hoja lauroide, las adaptaciones estas subtropicales que tiene, sobre este encinar cantábrico tan majo que tenemos, tengo un vídeo en YouTube, en mi canal, el Botánico Rafa, que os lo pongo aquí, y que podéis pinchar, y ahí hablo del encinar cantábrico y de todas estas cosas. ¿Vale? Y nada, y si te ha gustado, pues sígueme, dale me gusta, pásalo a tus colegas curiosos que tengas, y ay, es que claro, aquí hay mucha enredadera. Esto es la zarzaparrilla, que es como una trampa, porque pincha. Bueno, nada más, que si te ha gustado, sígueme y pásaselo a tus colegas. ¡Chao! Madre mía, me mato. Ay, joder.